Antonio Lorca, que es periodista y amigo, sea el presentador de, espero que de esta presentación y otra serie de presentaciones que tendremos, porque él es probablemente, si no el primero, el segundo lector del libro. El primer lector es un vecino de Las Regueras, Está por ahí, que está por ahí atrás, es Carlos de Santullán, ahí está. Él es el primer lector, tú seguramente el segundo. De ti recibí las primeras revisiones de la novela. Además, leíste la novela impresa en una tipografía horrible, que no sé cómo pudiste leerlo, porque estaba todo, estaban las líneas movidas, unas letras más grandes que otras. Cuando vi el libro dije, ¿cómo has podido...? ¿Estás seguro de que la leí? Yo creo que sí, porque había cosas en boli y todo esto. Y bueno, yo creo que la leíste, así que muchas gracias por estar aquí y por animarte a presentarla y por leerla. Y a vosotros también, pues muchas gracias por estar aquí, y si os animáis a leerla, y pues os lo agradezco. Y también lo que más me puede un asturiano prestar a mí es que os podáis reconocer en algunas partes del libro, que os pueda interesar, que es lo único que puede querer un autor, en este caso, que os reconozcáis en el libro y os pueda gustar alguna parte de esta historia. Y bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, lo único que puedo decir es que los que conocemos a David lo hemos visto durante mucho tiempo, en un periodo muy largo de su vida, diciendo: tengo que escribir, tengo que acabar esta novela. Y sabemos lo que ha supuesto ese tengo que acabar esta novela, porque llegó un momento que daba la sensación de que nunca iba a ser capaz de acabar esta novela. Luego cuando la coges y la lees, entiendes un poco por qué ese proceso era tan duro, ¿no? Porque me imagino que yo no he escrito ningún libro, escribo en un periódico, pero no he escrito ningún libro. Cosa que hará. No sé. Pero es una cosa muy personal, ¿no? Y yo me imagino que a la hora de afrontar una escritura de un libro será mucho más sencillo, pues decir, mira, voy a contar como a mí me gusta mucho la novela negra, voy a contar una novela negra, no voy a hacer una historia de un detective, de un asesinato y de resolver el asesinato. Bueno, está muy bien, a mí me gusta mucho. Pero eso es simple, ¿no? Es sencillo. Coger una novela como esta, una distopía, irte al futuro, montar una historia tan compleja, tan bien contada y de la forma en la que lo hace David, es muy complicado, porque tienes que ser muy sincero contigo mismo, con tu vida, revisar todo lo que llevas dentro y luego que se vea reflejado en un libro. Es algo que debe ser un proyecto muy complicado. Entonces luego ya entiendes por qué tanta revisión, por qué ese proceso por el que pasó David en este caso, y me imagino que pasa cualquier escritor, y sobre todo cuando un escritor cuando escribe lo que quiere escribir, que es lo que a mí me da la sensación que hay en este libro, que ahí está lo que David quiere contar, ¿no? Que es lo interesante y lo bonito, ¿no? de este libro. Luego mi novia se ha puesto a leer el libro y lo ve desde otro punto de vista y en muy poco tiempo ha leído 400 páginas. Es decir, no es un libro, es complejo lo que cuenta, pero se lee muy bien. Y es una historia que yo creo que merece la pena porque nos hace pensar, al irse al futuro, nos hace pensar sobre el presente, sobre el mundo en el que vivimos y en el que estamos construyendo, ¿no? Y plantearnos si lo estamos haciendo bien. Entonces yo creo que es interesante que la gente lea este tipo de libros, ¿no? Es una novela que empezó a escribirse probablemente en Madrid en el año 2014, aunque las ideas venían fraguándose muchos años atrás. Se escribió en Santullano de las Regueras, se escribió en Boal durante unas navidades, siguió escribiéndose en Santullano de las Regueras y se terminó de corregir en Gijón. Durante este proceso, pues bueno, pasan muchas cosas, gente que viene, gente que va, y bueno, de esta presentación sí que nos gustaría también crear, para que sea útil, una especie de mapa de lectura que os pueda servir como guía para introduciros en el libro. Por una parte, veréis que en la portada hay una advertencia legal. Dice exactamente: esta novela contiene un 64% de mediación humana. Eso significa, eso lo va a explicar mejor Lorca. Vale, gracias. Bueno, el 64 es un juego, ¿no? Es un juego que ya te aparece directamente en la portada del libro y ya te intenta introducir en ese juego que luego se desarrolla en la novela.
él juega con la posibilidad de que en un futuro los libros y las obras de arte no las hagan los seres humanos, sino que sean un software que sabe lo que la gente quiere, la que se dedique a escribir esos libros, ¿no? Entonces, por eso es el juego del 64%. Se supone que este libro no está escrito por David, sino que está escrito por un software ¿no? Funcionalmente, que es el 64% de la novela, y el otro porcentaje lo escribe un autor que sería, en este caso, David, aunque David dice, ya se cuenta en el libro que es un personaje ficticio. Claro, como quería ahorrarme, poder llevarme palos de la crítica, entonces, claro, me camuflo, y veréis también al empezar una nota a la segunda edición. Se supone que es un libro editado en el futuro, es un libro que no es mío, que es de otra persona, que ha escrito a medias con un programa informático. Bueno, es un juego literario que se mantiene a lo largo de la novela, en la que veréis también unas notas a pie de página a lo largo del libro. Son notas al uso de las convencionales, pero que tienen sentido a lo largo de la novela. Integran la propia historia, está integrada por esas notas a pie de página. O sea, no son como las notas a pie de página de otros libros que normalmente te las saltas, ¿no? En este caso conviene leer. Son 4 capítulos. El segundo es el más extenso. El primero está ambientado en China, en la ciudad de Shenzhen. El segundo está ambientado en Madrid. El tercero está ambientado en San Nasago. Es un pueblo ficticio, se llama San Nasago, que es una evolución de Santiago, que es el patrón de Boal, el pueblo donde nací, donde empecé a vivir, donde di mis primeros pasos. Y es un pueblo que se parece, no es exactamente igual que Boal, pero se parece bastante. Y el cuarto está ambientado en Londres. Está ambientado en Londres, es una ciudad donde también he vivido mis peripecias, y bueno, esa es un poco la estructura del libro. ¿Qué podemos decir sobre...? Vamos a hablar del fuego también, ¿no? Sí, podemos hablar un poco de distopías también, de por qué una distopía, por qué el futuro. No sé qué visión tienes tú en general de este futuro. Lo hablaba en lo que escribí hoy sobre el libro, de que el futuro viene muy bien, ¿no? A un escritor le viene muy bien hablar en el futuro, pero no para hablar del futuro, sino para hablar del presente, ¿no? Porque te permite analizar lo que está pasando ahora y hacer como una proyección de lo que va a desembocar en el futuro, ¿no? Y entonces situarse en el futuro le permite a él analizar el presente, analizar lo que está pasando, analizar cómo son las relaciones humanas hoy en día, ¿no? Que yo creo que un poco en el fondo de la historia un poco lo que hay es eso, ¿no? ¿En qué forma nos relacionamos ahora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos tan dependientes un poco que es otro tema interesante, ¿no? El análisis de datos, el Big Data, son cosas que aparecen en el libro, ¿no? Lo que es todo lo predecible que estamos convirtiendo en el mundo, ¿no? Que está perdiendo cualquier rasgo de sentimiento, ¿no? Es todo muy artificial, ¿no? Y eso se traslada en un libro que es interesante, pero no es divertido. No es divertido. O sea, no es divertido. Te lleva a un mundo muy desagradable al final, ¿no? Porque, a ver si os voy a desmovilizar a los lectores, que no es mi pretensión, ¿no? Pero te mete en un mundo que no te gusta, ¿no? O que no quieres que se convierta en eso, el mundo, ¿no? Y un poco yo creo que la reflexión del libro va hacia ahí, ¿no? No vayamos a ese mundo al que nos lleva este libro, y que leyéndolo te das cuenta de que podemos ir ahí muy fácilmente, y que hay muchas cosas de las que aparecen en el libro que sitúan en el futuro que ya las podemos intuir ahora. Mi capítulo favorito es el cuarto. Eso os lo digo para que os animéis a leer las 400 páginas que hay antes. De hecho, antes de enviarlo a la imprenta, a la editorial, tuve la intención, que se quedó en nada, de intentar hacer que el capítulo 4 fuese el primero y mandar el primero al último, porque me gustaba menos, pero no fue posible. Entonces tenéis que esperar a leer el que más me gusta. Bueno, es una sensación, porque el orden de escritura fue exactamente: el primero fue el primero que escribí, el segundo el siguiente, después escribí el cuarto, y el tercer capítulo es el último que escribí, porque me costó mucho trabajo representar ese mundo de San Nassau, de Boal. Me costó muchísimo trabajo. Es en un capítulo, a lo mejor os estamos dando muchas pinceladas sueltas,
pero también podemos contar algunas de las cosas que pasan, por ejemplo, sin quitar, sin hacer spoiler, como se dice ahora. ¿Qué pasa en el Una buena libro? cosa sería contar quién es el protagonista. ¿Quién es el protagonista? Pues no lo sé. Pero está complicado, ¿no? Hay varios protagonistas. ¿Qué pasa en la nada trascendente? Bueno, ¿y qué es la nada trascendente? No me pregunten también que el libro lo has escrito tú. La nada trascendente, bueno, hay uno de los protagonistas, que es Emilio Maidana. Emilio Maidana es un escritor argentino que él cree que no tiene talento, es ingeniero informático, pero él quiere ser escritor. Lo que pasa es que él siente que no tiene talento. Y como no tiene talento, pero no puede evitar querer escribir libros, pues lo que hace es desarrollar un software de escritura que se convierte en el mejor, en un escritor de mucha calidad, que aspira al Nobel de Literatura. ¿Y qué estaba diciendo, Lorca? El protagonista. Bueno, de un protagonista, que es Emilio Que sí que Maidana. hay varios protagonistas, ¿no? Que son los que van un poco Vale. construyendo la ¿Y novela. qué es la nada trascendente? Bueno, sí, me has preguntado qué es la nada trascendente. Y Emilio Maidana define la nada trascendente como una enfermedad de la vista. Dice que es una enfermedad de la vista porque es una forma en la que los jóvenes sobre todo de mi generación, yo nací en el 84, empezaron a mirar el mundo porque de alguna manera les robaron un montón de ilusiones que la sociedad había creado para ellos. Entonces, Emilio Maidana, que es un poco mayor que ellos, y mira a esa generación con piedad, con compasión, aunque les critica, pero siente piedad por ellos porque no son culpables, aunque son indolentes, no son culpables de esa situación. Y entonces define la nada trascendente como una enfermedad de la vista, porque ellos miran el mundo de una forma con cierto desapego porque todos los sueños que crearon para ellos se derrumbaron. Esa es una definición. Otra definición de la nada trascendente puede ser más conceptual, más filosófica. En el libro hay bastante filosofía. A mí me gusta mucho la filosofía desde que una profesora del instituto pues me enseñó pues, los primeros pasos, la caverna de Platón y los primeros pasos en filosofía. Entonces este concepto puede ser generacional, en el sentido de que la nada trascendente es aquí tengo que explicar que a mí me causa mucho asombro o mucha perplejidad el hecho de comprender el mundo como algo real, en el sentido de que quizás existencialista, de que tal como nosotros estamos vivos y el mundo existe, también podría perfectamente no haber existido. Y a veces nos tomamos muy en serio los unos a los otros, creemos demasiado en las cosas que nos pasan, y en el fondo no merece la pena porque en realidad, como dice Chuck Palahniuk en el Club de la Lucha, somos monos espaciales y nos tomamos demasiado en serio. Y bueno, la nada trascendente quiere reflejar esa visión del mundo de asombro ante la realidad, ante la creación y el universo. Es una visión que se transmite en el libro, aunque después pasan cosas, no se está todo el tiempo hablando de filosofía. Hay personajes. Te haré una pregunta sobre el libro. A mí me da la sensación, no sé si tú estás de acuerdo con eso, ya sé que te van a oír, pero para que lo explique un poquitín también, porque hay mucha gente, de que en tu libro el Boal, incluso, pero más que Boal, el pueblo, lo más pequeño, lo más cercano, ¿no? Es como una escapatoria dentro del mundo que se está haciendo. Yo me da la sensación de que Boal, pero Boal, que es como la Tierra Chica, es como un refugio dentro del mundo, ¿no? No sé si querías contar eso exactamente. Sí, me sorprende a veces, ahora lo está leyendo mi hermana, por ejemplo, y determinadas visiones que van llegando sobre el libro me van descubriendo cosas que yo realmente, seguramente quería, pero que no sabía expresarlas. Y eso me está gustando. Y sobre Boal, sobre Sanasago y Asturias, realmente es verdad. Se concentra al final del libro, la mayor parte de la historia se concentra en ese pueblo. Y como algo redentor, donde uno encuentra la pausa o el sentido de la vida, por lo menos se sale de la locura, ¿no? Eso del es. resto, ¿no? Como es una especie de refugio, ¿no? Sí.
algo hay de cierto en eso. El fuego también. Y el fuego. El fuego tiene que ver con, bueno, aparece en la portada. La portada la ha hecho, hay que decirlo, Ralph Thomas, que es un diseñador alemán, compañero de trabajo, nacionalizado asturiano, que lleva aquí 15 años. Y el fuego que aparece en la portada porque en la novela hay una serie de revoluciones, o una revolución global que va avanzando desde el este del mundo hacia el oeste, hasta llegar a España. Una serie de revoluciones, de guerras civiles que van cambiando el sistema. El sistema no es que esté ahora muy bien, ya se están viendo cosas. Desde el Brexit, por ejemplo, que también aparece, se asume en la novela. Bueno, de alguna manera, una nueva ideología global que está basada en el minarquismo. El minarquismo es una especie de... El minarquismo existe, es una especie de neoliberalismo radical. Y de alguna manera va la novela, que está más o menos ambientada en el año 2030, está lejos, pero lo suficientemente cerca como para que podamos imaginarlo. Ese mundo se va transformando en una especie de dictadura global dominada por una gran estructura de datos, de control de datos, algo que estamos viendo también que es muy importante hoy en día. Estamos viendo muchos casos de corrupción, de influencia de las naciones y de los partidos políticos en las redes sociales. Eso es muy importante en el Brexit, por ejemplo, y en otros muchos asuntos. Entonces todo eso en la novela es una superestructura que lo domina todo y llega a conquistar el corazón de las naciones a través de un sistema global. Eso es un poco el mundo que nos espera o que plantea la novela. En todo ese proyecto global y filosófico y distópico, pues los personajes intentan desenvolverse como pueden. Hay jóvenes que se rebelan, ¿no? Que se rebelan. Ante esta historia. Y se rebelan. Aparece el personaje de Víctor Moon, ¿no? Que sería como el referente, ¿no? Un poeta, en este caso un poeta humano, ¿no? Es un poeta que es un humano. poco, en este mundo que tú dibujas, un poeta humano es como algo diferente, ¿no? O sea, que no es lo habitual, ¿no? Porque en ese mundo que tú dibujas, normalmente las novelas que se escriben están escritas por software, ¿no? Eso es. Víctor Moon es muy importante, digamos, es un poeta desconocido. En la novela. Sí, es un poeta desconocido que escribe poemas que inspiran a las personas a provocar incendios. Tú lees un poema de Víctor Moon y de repente te entran unas ganas increíbles de provocar un incendio. Y entonces ese es el germen de una revolución en España. Esa revolución desencadena una guerra civil, una segunda guerra civil, que también conduce a una transición democrática. Ya veréis partidos políticos, veréis al rey Felipe VI en el futuro, cómo se desenvuelve, a la infanta Leonor. Aparecen un montón de cosas que intentan trasladar el presente. Habrá fallos, claro, habrá bastantes fallos, porque es difícil imaginárselo y trasladar un escenario actual con nombres propios al futuro con los mismos nombres. Pero bueno. Pero Víctor Moon y el fuego suponen un poco la rebeldía ante ese mundo que estamos construyendo, sí. o no. Exactamente, sí. El fuego es un elemento purificador y que representa la rebeldía de la sociedad, de los humanos, frente al control que la sociedad quiere imponer desde esas estructuras tecnológicas y de las multinacionales. Y el fuego, la poesía, la literatura humana quiere decir creada por humanos, porque claro, las máquinas intentan... Bueno, las máquinas como se puede ver también ahora mismo, las máquinas nunca van a crear nada que no nos guste, porque tienen los conocimientos suficientes como para crear algo que nos guste. O sea, nunca una máquina va a crear algo que no le guste a la gente o a un porcentaje de la gente muy grande, porque tiene los datos suficientes, que es lo que hablamos, ¿no? De Big Data, de los análisis de datos. O sea, un software siempre va a recoger la información suficiente para escribir un libro que guste a mucha gente. Pero claro, eso es algo cojo, o sea, es algo muy poco humano. Entonces, por eso, Víctor Moon, el fuego,
todas estas cosas que aparecen son las que intentan romper con esa percepción, ¿no? Porque al final un mundo que rige la información, que rige los datos, es perfecto. O sea, es un mundo perfecto en realidad. Lo que pasa es que no es un mundo humano, ¿no? Entonces un poco ese es el juego, ¿no? La pelea entre lo que es imperfecto, lo que no está controlado. La poesía puede ser también algo de eso, ¿no? Porque la poesía no es tan fácil de... Un software a lo mejor puede crear una novela negra, ¿no? Pero muy difícilmente puede crear poesía de calidad. No es casual que Víctor Munt sea un poeta. De hecho, Antonio está en el libro, en el futuro hay una generación que se llama generación Big Data, que aunque tiene otros nombres. Y yo soy un robot. No, bueno, tú eres el humano que crea un software que se llama... Antonio. Se llama Raymond Chandler, creo, Bueno, un tal Raymond Chandler. Eso es. Y bueno, en la novela aparecen una serie de amigos que algunos se reconocerá por ahí. Y no sé cómo hilamos esto ahora. Perdiste nombrándome a mí, pero bueno, lo que decía eso, ese juego que hay en la novela, que a mí es lo que más me parece más interesante, ¿no? Bueno, más que juego, esa pelea, ¿no? Esa batalla, que no está todo perdido, ¿no? Un poco en la novela no está todo perdido, aunque sea un poco, haya que haber recurrido a lo mejor a algunos métodos un poco violentos, ¿no? Como Sí. son el fuego y quemarlo todo, que eso también es un poco radical, pero es esa forma de intentar buscar una salida, o más que buscar una salida, salirse de ese encasillamiento, ¿no? de ese mundo de software, ¿no? De ese mundo perfecto que nos intentan montar, ¿no? Que tú ves la tele y cualquiera, me lo decías tú también el otro día cuando hablaba contigo por la entrevista, ahora mismo los partidos políticos, publicidad, o sea, todo está construido a base de un análisis de datos perfecto, ¿no? Un partido político no te vende tanto unas ideas como lo que sabe que te va a gustar, ¿no? Entonces es ese juego, ¿no? Es decir, al final el partido político es lo mismo que la empresa que te está vendiendo tomate, ¿no? Te vende el tomate perfecto que te va a gustar porque sabe que a 9 de cada 10 personas les gusta ese tomate, ¿no? Y a 9 de cada 10 personas les gusta esas ideas del partido político, ¿no? Entonces, si lo trasladas a la literatura, sería la manera de hacer el libro que a todo el mundo le gustaría. Y un libro tiene que gustarle a una persona y a otras no. Y esa es la gracia de la historia, ¿no? Si nos gusta todo a todos, pierde gracia, ¿no? Y un poco es el juego que yo creo que tú intentas hacer en esa lista. Eso es. La advertencia legal se supone que en el futuro se crea una ley intelectual ¿cómo se llama? ¿Ley? De autores. Vamos a decir exactamente el nombre. Ley de propiedad intelectual humana, que se me había olvidado. Entonces se constituye un lobby de escritores humanos que lucha contra las industrias culturales creadas por ordenador. Y entonces los humanos obligan a poner en los libros que se editan en el futuro esta advertencia legal que dice, oye, este libro tiene un porcentaje de literatura humana, es decir, un humano ha participado en la creación de este libro, porque ellos quieren proteger lo genuinamente humano. Lo que pasa es que en el fondo da igual, porque los lectores no les importa nada. Los lectores solo consumen aquello que les gusta, la literatura que les gusta. Entonces da igual que ponga la advertencia legal. Pero es interesante porque a lo mejor hablamos de ciencia ficción, hablamos del futuro y decimos, no, es que a lo mejor podemos pensar, ¿cómo va a escribir un libro en un ordenador? Si uno está cerca se da cuenta de que cada vez a la hora de escribir, a lo mejor no novelas, pero a escribir información, cada vez se tiene más en cuenta este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor la información que leemos en internet, de periódicos, está muy influida por el Big Data, por el análisis de datos. O sea que este futuro, a lo mejor puede parecer lejano, no lo es tanto. Y no me extrañaría que en un periodo mediano de tiempo, no demasiado lejano, existiera realmente libros escritos por ordenadores. No es una locura pensar eso. O sea, no es ninguna locura. Por eso me parece muy interesante el hallazgo que tiene David en este libro de
de plantear esa posibilidad, ¿no? De cómo algo que nosotros pensamos que es tan personal, de un autor, una novela de un autor, puede llegar a ser un momento dado, en un periodo de una década, dos. ¿Cuánto va a faltar para que un libro lo escriba un ordenador? Yo creo que nos falta tanto. Todo esto pasará. Ahora mismo nosotros somos periodistas los dos. Hay programas que escriben noticias. Nosotros nos van a jubilar las máquinas. Bueno, están en un modo muy precario, pero por ejemplo en Estados Unidos hay ordenadores conectados a sensores que controlan los terremotos, por ejemplo en Florida, y cuando hay un terremoto es un ordenador que crea la noticia de que ha habido un terremoto. Bueno, eso a escala global, con bancos de datos cada vez más elaborados y con inteligencia artificial cada vez más compleja, pues te acaba creando la crónica de un partido de fútbol. Perfectamente, puedo hacerlo perfectamente. Y si empezamos por crónicas de partidos de fútbol, a lo mejor se puede llegar a hacer, bueno, no sé si se puede hacer la crónica de un pacto de gobierno progresista. Perfeccionando el sistema muy fácilmente se puede hacer, no es más que introducir datos y más lo que hablamos, ¿no? Tiene la ventaja siempre al hacer este tipo de cosas, tiene la ventaja de que tiene la información previa de qué es lo que el público demanda, entonces el éxito está asegurado, ¿no? Entonces, yo creo que abriendo este melón ya sería un momento idóneo para que la gente interviniera, ¿no? Y preguntar al autor lo que... Eso, os hemos dado un buen tostón, me parece, Sí. ¿no?